Voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastor en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Santuario celestial, diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos de las diferentes sectas religiosas del Perú y del mundo. Nuevamente estamos saliendo al aire en nuestro horario habitual de 3 de la tarde a 5 p.m. en vivo y en directo. Gracias al Canal 47, el canal cultural, y gracias también a todos ustedes, mis hermanos televidentes, católicos y evangélicos, que con sus llamadas nos alientan, Señor, para que podamos continuar con este programa, hablando, Señor, educando mediante las Escrituras al pueblo del Señor. Estábamos viendo, mi apreciado hermano, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 17, tenemos más de un mes de estudio, o ya 2 meses, perdón, de estudio de este libro y de este texto bíblico maravilloso de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, que a la letra dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Maravilloso versículo del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y en este versículo 17 de Apocalipsis 12, donde trata acerca de la iglesia, habla del remanente final,
habla de un resto que tiene que aparecer en el tiempo del fin, y ese es el verdadero pueblo de Dios. No tiene nombre, como hemos explicado. Como las iglesias se han colocado diferentes nombres, cada uno se les conoce a estas denominaciones con diferentes nombres, algunos escogidos, bonitos, en fin, pero la Biblia aquí habla del pueblo final y simplemente le llama el resto de la descendencia de la mujer. El resto de la descendencia de la mujer quiere decir de la mujer de la iglesia verdadera, es el resto, es de la misma estirpe, de la misma naturaleza, tienen los mismos características de siempre la iglesia, y es por eso que aquí aparece como el resto de la descendencia de ella. No interesa el nombre entonces, mis amados hermanos, pero ¿por qué aparece este resto y te invito a usted, hermano católico y evangélico, que me estás viendo, de poder, Señor, sacar tus sagradas escrituras y lecturar y comprobar mediante la lectura lo que aquí estamos diciendo? ¿Por qué tiene que aparecer un resto habiendo tantas iglesias que encontramos hoy en día, como metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pares de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera y tantas otras denominaciones grandes y pequeñas que existen en el mundo entero? ¿Por qué tendría que mencionarse la aparición de un resto si estas iglesias fueran o estuvieran delante de Dios en una buena situación espiritual? Esto significa, mis amados hermanos, que todas estas denominaciones religiosas habían sido falsos, y más bien aquí demuestra la aparición del resto final del verdadero pueblo de Dios por la caída de todas las iglesias evangélicas denominacionales a los cuales nosotros hoy en día los conocemos. ¿Cómo conocer a este resto? Ha sido el motivo de nuestro estudio, de nuestro largo estudio, mis amados hermanos católicos y evangélicos, en donde hemos encontrado, según este texto bíblico, dos características. Una de ellas dice: guarda los mandamientos de Dios. Y para que te des cuenta y no seas engañado por los señores pastores y reverendos y superintendentes y élderes de las diferentes congregaciones religiosas, bien claro menciona la primera de las características que tiene este resto, es que guarda los mandamientos de Dios. Nota lo que dice: guarda los mandamientos de Dios. Y luego dice la segunda característica: y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos nosotros al profeta en forma ordenada, en forma hablando de la deidad, en forma jerárquica, menciona los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que no nos engañemos, aquí lo que menciona es que ese resto iba a tener, guardar, predicar y enseñar los mandamientos de Dios. ¿Cuál mandamientos de Dios? Esos mismos mandamientos que cuando Jesús vino a la tierra dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. A esos mandamientos es precisamente que Apocalipsis 12:17 a la que se está refiriendo. Los mandamientos de mi Padre, dijo Jesús, y estoy en su amor. Quiere decir que ese resto, mi apreciado hermano, iba a tener los mandamientos de Dios, y por tener los mandamientos de Dios, mi apreciado hermano, iba a tener
el amor del Padre y estoy en su amor. Y luego menciona, y tienen el testimonio de Jesucristo. Les estoy haciendo como un repaso de todo el estudio de tanto tiempo para poder proseguir con el estudio, mi apreciado hermano. Y la segunda característica dice, y tiene el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que este resto no predica el testimonio de ningún hombre, de ninguna mujer, de ninguna persona común y corriente. Aquí habla acerca del testimonio de Jesús, o sea, lo que iba a predicar este resto, aparte de los mandamientos, es el testimonio de Jesús. Quiere decir la vida de Jesús, la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, la filosofía de Jesús y todo lo que en su vida, acontecimientos que le rodearon en su vida, en su lucha contra los líderes religiosos de su tiempo. Toda esa gama de vivencia y de enseñanza filosófica de Jesús se le llama testimonio de Jesucristo. En otras palabras, tienen el testimonio de Jesucristo, quiere decir que tienen la verdadera doctrina. El resto es depositarios de la verdadera doctrina, de la enseñanza verdadera, que los apóstoles, que fueron los testigos, lo dejaron escrito en lo que hoy llamamos las Sagradas Escrituras. Por eso, mis amados hermanos, que testimonio de Jesucristo quiere decir tener la verdadera doctrina de Jesucristo. Esa es una de las definiciones de lo que podemos sacar de lo que significa tener el testimonio de Jesucristo. Luego, lo otro es que nos habla Apocalipsis capítulo 19, verso 10, en donde dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí hemos explicado que Apocalipsis capítulo 19, verso 10, nos habla acerca de la adoración verdadera, acerca de la adoración que el ángel no quiso dejarse adorar, como la Iglesia Católica Romana enseña a adorar ante estatuas, imágenes, y postrarse y arrodillarse y orarle y alabarle. Este ángel, cuando se le apareció a Juan el profeta, Juan se iba a postrarse delante del ángel, pero el ángel le dijo, no te arrodilles delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo. Porque el objetivo de Juan el profeta era adorarlo al ángel. Adora a Dios, le dijo, adora a Dios. Y ahí vemos nosotros la palabra adorar, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué tenía que adorar a Dios? ¿Por qué tenía que adorar a Jesús? Porque la profecía, mi apreciado hermano, testifica que Jesucristo es verdaderamente el Mesías. La profecía indica todo el cumplimiento profético hasta los más mínimos detalles de su vida y se cumplió con Jesucristo. Por eso es Él el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, y es a Él a quien debemos de adorarlo. Por lo tanto, cuando dice, guarda los mandamientos de Dios, el resto que se refiere a los 10 mandamientos, y dentro de ellos el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, el sábado, también cuando dice, y tienen el testimonio de Jesucristo, se refiere a la verdadera doctrina y al verdadero, y la adoración al verdadero Mesías, que es Cristo Jesús. Hoy en día mucha gente están adorando incluso a falsos cristos, caso de los israelitas del antiguo pacto universal, que tienen su Jesucristo, ¿no?, que se llama Jonás, y que hoy día dicen que él es Jesucristo. Pero él no es el testimonio de Jesucristo, él no está basado en la parte profética, las profecías no hablan de él, hablan pero como falso Cristo y no como verdadero Mesías.
Esa es la razón por la cual hemos explicado todos estos detalles. También, mi apreciado hermano, hemos explicado y hemos descartado uno por uno a cada iglesia, a cada una de las iglesias o sectas religiosas que existe en nuestra cristiandad, en nuestra sociedad, y hemos descartado una por una, viendo las características que menciona Apocalipsis 12:17 con lo que tienen ellos. Por ejemplo, la característica del resto es que guarda los mandamientos de Dios. Resulta que los metodistas no guardan los mandamientos de Dios. Los metodistas rechazan los mandamientos de Dios. No solo rechazan los mandamientos de Dios, sino que también enseñan a otros a rechazar los mandamientos de Dios. Es una cadena increíble lo que está ocurriendo en el cristianismo. El pastor rechaza los mandamientos de Dios, enseña a la iglesia a rechazar los mandamientos de Dios. Los hermanos enseñan al público lo mismo, a rechazar los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Los metodistas, igualito, rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Los testigos de Jehová, de la misma manera, rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Los mormones, de la misma forma, rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Y todo descarte ya hemos hecho, mi apreciado hermano, y ninguno de esas congregaciones religiosas hemos visto que cumple con los requisitos, con ninguna de ellas, ni la primera ni la segunda de Apocalipsis 12:17. Pero también hemos visto que hay algunas iglesias que también aceptan, sí, los mandamientos de Dios. Por ejemplo, tenemos los metodistas que aceptan los mandamientos de Dios. Tenemos bautistas que aceptan los mandamientos de Dios. Tenemos pentecostales que aceptan los mandamientos de Dios. Tenemos los adventistas que aceptan los mandamientos de Dios. Tenemos los israelitas que aceptan los mandamientos de Dios. Tenemos las diferentes ramificaciones del cristianismo, del adventismo, que aceptan los mandamientos de Dios. Y las ramificaciones de los israelitas también aceptan los mandamientos de Dios. Pero ¿en dónde está el problema? En el caso de los adventistas, que han, Señor, hecho de los mandamientos de Dios solo como una costumbre de querer, dice, obedecer, pero que nada tiene que ver con la salvación, ni los mandamientos de Dios, ni el sábado. Esto es lo que enseña la iglesia adventista y las ramificaciones de las iglesias adventistas. Y el resto de las denominaciones, de la misma manera, tienen problemas doctrinales. Pero también hemos hablado y hemos demostrado que la iglesia adventista no puede ser el remanente que habla Apocalipsis 12:17 por las siguientes razones que lo voy a volver a repetir para conocimiento de cada uno de ustedes. Uno, porque proceden de hace más de 200, 300 años atrás. No puede ser el remanente. El remanente sale del tiempo final. Y si una iglesia basta que tenga 100 años atrás, no puede ser el remanente. El remanente de Apocalipsis 12:17 es el remanente final que debe salir, porque todavía no sale, en este tiempo del fin. Y la iglesia adventista hace su aparición en el mundo más de 200 años, cerca de 300 años, siglo XIX, siglo XX, y estamos en el siglo XXI, Señor, y dicen ser el remanente. Se le descarta a la iglesia adventista
de ser el remanente por esa razón mencionada, porque proceden de hace más de 200, 300 años a 300 años atrás, y el remanente sale hoy en nuestro tiempo final. Segunda razón por la cual la Iglesia Adventista no puede ser el remanente, porque Apocalipsis 12:17 dice que el resto de la descendencia de la mujer, el dragón le declara la guerra. Así usted lee el versículo, el dragón le declara la guerra, y durante sus 200 o 300 años de existencia de la Iglesia Adventista, nunca el dragón le declaró la guerra. Por lo tanto, no puede ser el remanente. Más al contrario, es la Iglesia Adventista que se está acercando cada vez más, se está uniendo cada vez más hacia el dragón, hacia la Iglesia Católica Romana. Dos características, dos razones importantísimas por las cuales la Iglesia Adventista, mi apreciado hermano, usted que es adventista y que te han enseñado que la Iglesia Adventista es el remanente, ahora te puedes dar cuenta que no puede ser el remanente por estas dos razones que te estoy mencionando. Y tercera razón para que te des cuenta, porque la Iglesia Adventista se ha atrevido a minimizar los mandamientos de Dios, y especialmente el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, aduciendo y enseñando que los mandamientos nos salvan. Con razón, nuestros hermanos adventistas, los sábados, Señor, en la tarde, todos los sábados, en la tarde, tienen un programa de diversión, violando prácticamente el día de reposo, que es el día sábado. Ellos lo llaman juegos sociales, así es el nombre que tienen, juegos sociales, en la cual, Señor, ¿en qué parte de las Sagradas Escrituras podemos encontrar tal enseñanza? Cuarta razón por la cual la Iglesia Adventista no puede ser, Señor, el remanente que te habla Apocalipsis 12:17, porque no tienen, y nota esto, porque no tienen, a pesar de que ellos aseveran tenerlo, porque no tienen el testimonio de Jesucristo, porque más bien lo que tienen son falsas doctrinas, que te vamos a enumerar algunas de ellas, ¿no? ¿Por qué la cuarta razón por la cual la Iglesia Adventista no puede ser, Señor, el remanente de Apocalipsis 12:17? Porque no tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué no lo tiene? Porque tiene falsas doctrinas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el diezmo, entre otras que ya te vamos a hablar, mi apreciado hermano. Nos vamos a ir primero a un corte comercial. No te muevas del canal, porque vamos a proseguir en el estudio, Señor, de Apocalipsis 12:17 hasta el último minuto. Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Atención, hermanos adventistas, este mensaje prácticamente es para desenmascarar el engaño de los hermanos adventistas que se consideran enseñados por sus pastores como que son el resto de Apocalipsis 12:17, lo cual es falso, como te estoy mostrando. Así que, hermanito adventista, por favor, toma toda la atención debida para que puedas entender la verdad. Estamos demostrando que la Iglesia Adventista no puede ser, porque el resto de las iglesias ya han sido descartados. Y de entre los guardadores del sábado, muchos de ellos, y de entre los guardadores
de que aceptan la ley del Señor, también están los adventistas y las ramificaciones del adventismo, que cada uno de estas ramificaciones del adventismo también se consideran o quieren ser o se consideran simplemente como el resto de Apocalipsis 12:17, lo cual es falso, por las características que te estoy mencionando. Primera razón, porque la iglesia adventista aparece hace 200 a 300 años, Señor, atrás, y el resto de la descendencia de la mujer tiene que aparecer ahora, en este tiempo final. Segunda razón por la cual no puede ser la iglesia adventista es de que el adventismo, Señor, la Biblia dice, Apocalipsis 12:17, de que el resto de la mujer es el dragón quien lo persigue y le declara la guerra. Y vemos nosotros que sus 200 o 300 años de existencia que tiene la iglesia adventista, nunca fue perseguida por el dragón, nunca. Por lo tanto, no cumple los requisitos para ser considerado como el resto de la descendencia. Tercera razón es porque estos señores adventistas han minimizado los mandamientos de Dios. Juan el profeta dijo que una de las características es los que guardan los mandamientos de Dios, y es por esa razón que el dragón se llena de ira, porque ese mandamiento, o los mandamientos, y siendo el cuarto mandamiento, se constituyen uno de los formas para poder hallar nosotros la salvación ahora. Es importantísimo para la salvación, lo cual los adventistas no lo consideran así. Por esa razón, Señor, no pueden ser el resto. La cuarta razón es porque ellos, a pesar de que dicen que tienen el testimonio de Jesús, te vas a dar cuenta, mi apreciado hermano, que la iglesia adventista y todas sus ramificaciones no tiene el testimonio de Jesús. Y esa es otra de las razones por las cuales no puede ser el resto de la descendencia de la mujer que te habla Apocalipsis 12:17. ¿Y cuáles son las falsas doctrinas que enseña por las cuales no tiene el testimonio de Jesús? No tiene el testimonio de Jesús la iglesia adventista porque tiene falsas doctrinas. Entre de ellas tenemos el diezmo. ¿En dónde está en la Escritura el diezmo? No está. Esa es una doctrina falsa, antiquísima, antigua, del antiguo pacto. Y ya en el nuevo pacto ya no aparece, porque no encontramos en la Biblia a los apóstoles pidiendo el diezmo a la iglesia o a la iglesia dando el diezmo a los apóstoles. Ni un solo texto bíblico encontramos en las Sagradas Escrituras. Hermano adventista, abre los ojos. Este es un error, una doctrina equivocada, falsa, que no solo los adventistas lo enseñan, sino toditas las denominaciones religiosas han caído. Pero aparte de sacar dinero mediante esta palabra del diezmo que hacen los adventistas, ¿no?, tienen otras formas de sacar dinero que también son falsas. Por ejemplo, los blancos. ¿Qué te parece, hermano adventista? Y no te estoy engañando, y tú lo sabes. ¿A qué me estoy refiriendo? Los blancos, las recolecciones, son términos que lo utiliza solo la iglesia adventista. Las recolecciones y las otras formas de sacar dinero que se han inventado, como esta, el diezmo del 13º sábado. Aquí encontramos nosotros, con respecto al diezmo, a la forma de sacar dinero, Señor, una falsa doctrina. Por esa razón, la iglesia adventista no tiene el testimonio de Jesucristo. Otra falsa doctrina que demuestra que no tiene el testimonio de Jesucristo: la prohibición de los alimentos, a lo cual ellos lo llaman limpios e inmundos. Señor, tampoco existe eso en la Biblia. Es falso lo que te están enseñando. No existe eso en la Biblia.
Por lo tanto, la iglesia adventista y todos nuestros hermanos adventistas no tienen el testimonio de Jesucristo. Y todas sus ramificaciones, porque está ramificado, dividido y subdividido y en pequeñitos, ¿no? Otra razón por las cuales, Señor, no tienen el testimonio de Jesucristo, porque cuentan en su iglesia con mujer como pastora para enseñar, administrar, controlar, Señor, ¿a quién? A la esposa de Cristo, una mujer. Eso es una enseñanza falsa, antibíblica y, Señor, satánica y diabólica. No puede, Señor, la mujer ser pastora en la iglesia. Y nuestros hermanos adventistas, nuestros queridos hermanos adventistas, tienen pastora en la iglesia. ¿Qué demuestra todo esto? Demuestra que no tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué más demuestra que no tienen el testimonio de Jesucristo? Por tener precisamente a Helena, una mujer como profeta, a la cual la Biblia lo prohíbe. Si Dios prohíbe, la Biblia prohíbe, los apóstoles prohíben, el Espíritu Santo prohíbe que una mujer sea pastora, peor todavía que llegue a ser lo que ha llegado a ser la señora Helena en la iglesia adventista. Ahora ella, aún después de muerta, controla toda una organización. Y la organización tiene la doctrina de Helena. Su enseñanza de Helena está por encima de la Biblia. Imagínate, hasta ese extremo ha llegado la iglesia adventista. Es por esa razón que no puede ser el resto de la descendencia, porque no tiene el testimonio de Jesucristo. Que quede bien claro. No tiene el testimonio de Jesucristo. Lo que tiene es la enseñanza de Helena, y que lo consideran que está por encima de la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no está el diezmo, pero en el libro de Helena sí está el diezmo. Por eso te digo que la enseñanza de Helena está por encima de la Biblia. ¿Y a quién le creen? A Helena y no a la Biblia. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia adventista. En la Biblia no hay prohibición de alimentos, pero sí hay en los libros de Helena. ¿En quién están creyendo? En Helena. En la Biblia, nada que ver, lo están dejando de lado. Quizás lo llevarán la Biblia solo para casar hombres, nada más, para decir que creen en Cristo, que creen en Dios, que creen en esto, pero en realidad no. Lo que creen es en Helena. Ahí lo tienes, los alimentos. En la Biblia no hay alimentos, como lo llama ella, los limpios y los inmundos. Ella está hablando del antiguo pacto. Ya en el nuevo pacto ya no vas a encontrar eso. No existe eso, mi apreciado hermano. Por esa razón, en la Biblia no hay pastoras, pero en la iglesia adventista sí hay pastoras. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir entonces que los libros de la señora Helena está por encima de la Biblia y lo consideran con mayor valor que la propia Biblia. Y todas las ramificaciones del adventismo que existen nunca dicen así dice la Biblia, o así dice Jehová Dios, o así está escrito. No, sino dicen así dice Helena, así dice Helena en tal lugar, en tal página, en tal libro, en tal esto, así dice Helena. Y emplean los libros para estar dividiéndose y subdividiéndose y peleándose entre ellos, como lo hacen los adventistas, mi apreciado hermano. Este mensaje va para ti, hermano adventista. Por eso es importante que tomes mucha atención. Para los adventistas,
Los escritos de Elena son considerados totalmente exceptos de error. Imagínate a dónde están llegando. Y divinamente inspiradas. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano adventista, a qué tipo de iglesia has llegado tú, pensando estar llegando, porque aceptan los mandamientos y guardan el sábado o aceptan el sábado, pero no de la manera correcta? Para los adventistas, los escritos de Elena son considerados totalmente exceptos de error y divinamente inspirados, con igual o más autoridad que la Biblia. Increíble. Y por esta razón los citan constantemente en sus enseñanzas. ¿Por qué los adventistas citan siempre Elena, tal libro, tal página, Elena, tal libro, tal página, Elena, tal libro, tal página? Casi nunca Mateo, capítulo tal, verso tal, casi nunca Lucas, Mateo, Corintios, Santiago. No. Elena, Elena y Elena y Elena en sus enseñanzas, tal como lo hacen los mormones con los escritos de José Smith, o como lo hacen los testigos de Jehová con los escritos de Carlos Russell. En realidad, los adventistas no creen mucho en la Biblia, más basan sus creencias en Elena, es decir, han aceptado otra Biblia prácticamente. La Biblia, ahora nota esto, la Biblia terminó de escribirse a fines de la época apostólica. El último libro, Apocalipsis, el 96. Y su doctrina es para todos los cristianos de todas las épocas. Quiero que prestes bastante atención a esto que te voy a decir, mi hermano. La Biblia se terminó de escribir, esta escritura se terminó de escribir a fines de la época apostólica, y su doctrina es para todos los cristianos de todas las épocas. Su enseñanza es no para un tiempo limitado, es para todas las épocas. Al admitir los escritos de Elena, exceptos de error, inspirados encima, los adventistas rompen con el principio básico de que toda la revelación de parte de Dios está solo en la Biblia. Al ellos aceptar otro libro aparte de la Biblia, excepto de error, aparte, con eso ya lo consideran como otra Biblia. Señor, rompen con lo que siempre se enseñó, de que en las Escrituras está toda la revelación de Jesucristo y no necesitamos otro libro. Además de eso, rompen, desechan las recomendaciones de los apóstoles y profetas escritos en en Colosenses 2:20. ¿Qué dice Colosenses 2:20? ¿Acaso Colosenses 2:20 no dice que la iglesia tiene que estar fundada sobre la base de los apóstoles y de los profetas? Los adventistas, al tener otros libros y considerarlo como lo consideran, rompen, desechan las recomendaciones de los apóstoles y de los profetas escritos en Colosenses 2:20. Efesios 2:20, libro de los Efesios 2:20, en donde menciona que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Y ellos, al tener otro libro aparte de la Biblia, están rompiendo
Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas, nada más, sobre la base de los apóstoles y profetas. No te habla de ningún otro libro. Y los adventistas, al poner otro libro y basarse ya en eso, están rompiendo Efesios 2:20. Están rompiendo 1 Corintios 3:11, donde dice el apóstol que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Y los adventistas lo pusieron otro fundamento con Helena. Están rompiendo, están desechando, están dejando de lado el verso de Apocalipsis 22, 18 y 19, donde dice con claridad, hermano adventista que me estás escuchando, que no se puede agregar, no se puede quitar, no se puede aumentar, no se puede sacar, no se puede poner nada de lo que los apóstoles hayan puesto. ¿Qué está pasando con los adventistas? Esto, han roto todos estos principios, han desechado las recomendaciones de los apóstoles de Efesios 2:20, 1 Corintios 3:11, Apocalipsis 22, 18, 19, Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9, donde dice, si a un ángel del cielo viniere y os anunciare otro evangelio, otra enseñanza, otro fundamento que nosotros hemos anunciado, el tal sea maldito. Según se dice que a Helena se le presentó ángel o ángeles, pero la Biblia dice, si viene un ángel del cielo y te enseña otra cosa de lo que los apóstoles no enseñaron, el tal sea maldito. Señor, y ya te vamos a demostrar los errores de los libros de la señora Helena de White, también para su conocimiento. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16, recomendaciones que han sido rotos prácticamente por tener otras creencias y creer en otros libros, aumentando, quitando lo que dijeron los apóstoles. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16 es la recomendación que da el apóstol Pablo a nuestro hermano Timoteo, donde le dice, ten cuidado, hermano Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Parece que los adventistas se han olvidado estos textos, que lo han roto, han violentado la palabra de Dios prácticamente. Haciendo esto, te salvarás a los que te oyeren, tú mismo y los que te oyeren. De lo contrario, te perderás. Señor, libro de los Hechos, en el capítulo 42, verso 42, Hechos 2:42, dice la Biblia que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en la doctrina de Alejandro, no perseveraban en la doctrina de Himeneo, de Ptolomeo, no perseveraban en la doctrina de ni siquiera de los pastores de ese tiempo. La Biblia dice, lee el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, que ellos perseveraban, insistían, continuaban creyendo la doctrina de los apóstoles, como debería de ser ahora también, no en la doctrina de los pastores. Nunca se levantó la iglesia sobre la doctrina de los pastores, salvo que sean los falsos, ellos sí, pero los verdaderos siempre fue en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Fuera de ello, ya estamos saliéndonos del tema.
También en tu casa puedes dar lectura, segunda de Tesalonicenses 2:2 y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, verso 8 y verso 9. Recomendamos entonces a nuestros hermanos adventistas a tomar la Biblia y la Biblia sola como la base de todas sus enseñanzas y sujetarse a lo que dice la Biblia y no a lo que dice Elena. Por otro lado, mi apreciado hermano querido, tenemos que nuestros hermanos adventistas también enseñan que son ellos los primeros en haber guardado el día sábado, lo cual es totalmente falso. El sectarismo, el entusiasmo que tienen nuestros hermanos adventistas en este caso, hace que incluso aseveren que Adán y Eva han sido o son adventistas. ¿No? Increíble sus formas de entender. Pero eso se llama sectarismo, mi apreciado hermano adventista, y de todas las denominaciones. Eso se llama sectarismo. El amor a la organización a la cual se pertenece ciertamente ciega a los cristianos y ven a su organización como a ninguna otra. Así fue también en los tiempos de Jesús, con los fariseos, con los saduceos y con otras congregaciones dentro del judaísmo. El sectarismo, Señor, cegó el entendimiento para que no se den cuenta que Jesús de Nazaret era el Cristo en realidad, y así lo fue, y nada le podía cambiar, nada podía cambiar ya su mente a este tipo de personas. El sectarismo ciega, destruye, hechiza. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial, luego regresamos y vamos a ver cómo verdaderamente no fue la iglesia adventista los primeros en guardar el sábado en los Estados Unidos de América. Nos vamos entonces a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos hablando acerca de nuestros queridos hermanos adventistas que se consideran falsamente, pues, por supuesto, engañados por el señor pastor, que dice que son ellos el resto de la descendencia de ella. Estamos probando fehacientemente que no puede ser la iglesia adventista de hoy, Señor, el resto de la descendencia de la mujer que te habla Apocalipsis 12:17. Nos hemos quedado viendo el entusiasmo que tienen los adventistas en el sentido de que esto también los enseñaron, cómo engañan a nuestros hermanos, diciendo que son ellos los primeros en que comenzaron a guardar el día sábado, el día de reposo, el sábado, lo cual es falso. Mira, mi apreciado hermano, los fundadores de la iglesia, que hoy se llaman adventista, por los años de 1830, después de ponerse muchos nombres, con eso ya te estoy diciendo que el resto no tiene nombre, ¿no es cierto? Y hemos estudiado, el resto no tiene nombre, simplemente la profecía le llama el resto de la descendencia de la mujer. Si tiene nombre, prácticamente es falso, porque la Biblia no dice que el resto se va a llamar así o asá, no, ni el remanente de la iglesia primitiva tuvo nombre. Si le llamaron cristiano, es simplemente porque eran seguidores de Cristo y como una especie de desprecio al carpintero, es lo que le dijeron cristianos. Nombre
¿Tenía algún nombre? No tiene nombre. Los falsos son los que tienen los nombres que hoy día usted lo ve en todas las iglesias. Y así ocurre con esta iglesia que también se llama la iglesia adventista. Dicen ellos que son los primeros en guardar el sábado. Y de ahí comienzan a guardar el sábado porque ellos son los primeros. Hasta Adán y Eva fue adventista. Nota. Los fundadores de la iglesia, que hoy se llama Iglesia Adventista, por los años de 1830, después de ponerse muchos nombres, vuelvo a repetir, no guardaban el sábado. Eran dominicales, mi hermano. Eran dominicales, guardadores del domingo. Guardadores del primer día de la semana, rechazaban el sábado. ¿Quiénes? Los fundadores de la iglesia que hoy se llama la iglesia adventista. Ejemplo, Guillermo Miller. ¿Que él era guardador del sábado? No, señor. Él era dominical, él era bautista. Pertenecía a la iglesia bautista y era dominical. Se salió de su iglesia bautista, pero no se salió de su domingo. Seguía con su domingo. Otra fundadora, Elena, la propia Elena, la que hoy la llaman la profeta, también fue dominical y fue metodista. Perteneció a la iglesia metodista dominical, guardadora del domingo. ¿Cómo que la iglesia adventista es la primera en guardar el sábado? Totalmente equivocado, mi apreciado hermano. ¿Cómo nos engañan los señores pastores? Nos han engañado, han mentido al pueblo. Pero tienes que investigar, pues, mi hermano. Otros líderes, seguidores, también líderes y todos los seguidores, ¿eran guardadores del sábado? No, señor, eran guardadores del domingo, eran puro dominicales, es decir, guardadores del domingo, del primer día de la semana. ¿Cómo van a decir que son ellos los primeros? Ahora nota este detalle. Por los años de 1656, 200 años antes que nazca Guillermo el dominical, Elena la dominicana, ¿no es cierto? Antes, 200 años antes, por los años de 1656, la persecución de la Edad Media por el papado, perseguidos por la Iglesia Católica Romana, en el año 1656, llegaron a las costas de América, procedentes de Inglaterra, ojo, procedentes de Inglaterra, una iglesia que se llamaba la Iglesia de Dios, 1656, llamada Iglesia de Dios. Esta iglesia era guardadora del sábado. Esta sí era guardadora del sábado. Por lo tanto, la iglesia que fue perseguida, Señor, desde Inglaterra por la Iglesia Católica Romana y llegó a las costas de la América, eran guardadores del sábado. 200 años después aparece la iglesia que hoy se llama la Iglesia Adventista y viene a decir que son ellos los primeros en guardar el sábado. Por favor, no hay que engañar al pueblo, no hay que mentir al pueblo. Hay que decir la verdad, es decir, 200 años antes de que aparezca la llamada Iglesia Adventista, Señor,
formada por dominicales, ya se guardaba el sábado por esos años, desde 1656 en adelante. Por los años 1830, 1840, 1850, esta Iglesia de Dios, guardadora del sábado, del séptimo día, estaba dirigida en los Estados Unidos por un gran siervo de Dios que se llamó José Batts. Y él fue el primero que enseñó el tema del sábado, el día de reposo, a los dominicales, Guillermo Miller, a Elena de White, a todos los líderes y a todos los miembros que querían saber la verdad. José Batts les enseñó a guardar el día sábado. Quiere decir que a los dominicales, Guillermo Miller, bautista, Elena de White, metodista, seguidores, puros dominicales, porque los únicos guardadores eran la Iglesia de Dios, que fueron perseguidos y llegaron a las costas de América del Norte en el año de 1656, eran los únicos guardadores del sábado. Es después quien aprenden, enseñados por José Batts, mis amados hermanos, el sábado. Elena, Guillermo Miller y todos los seguidores aprendieron a guardar los 10 mandamientos. Quiere decir entonces que si ellos eran metodistas y bautistas, y muchos que pertenecían a otras iglesias dominicales, mis amados hermanos, también rechazaban los 10 mandamientos, tanto Elena como Guillermo Miller, porque uno era metodista y la otra era bautista, y los metodistas y los bautistas rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. En ese estado era Guillermo Miller, o estaba Guillermo Miller, y también Elena y todos los que le seguían. Elena, Guillermo Miller y todos los seguidores aprendieron a guardar los 10 mandamientos y el verdadero día de reposo gracias a la enseñanza de este siervo de Dios llamado José Batts. No fueron los adventistas que fueron los primeros en guardar el sábado, ya que 200 años antes de su aparición fue la Iglesia de Dios que guardó el sábado en los Estados Unidos de América. Algo que podemos rescatar, Señor, de Elena, de Guillermo, de los líderes de esta iglesia adventista y otras seguidores, es la sinceridad frente a la enseñanza que les dio José Batts. Eso hay que rescatar de ellos, la sinceridad de querer aprender la verdad y modificar el error, Señor, por la verdad. Conclusión, no fueron los adventistas los primeros en guardar el sábado, ya que 200 años antes la Iglesia de Dios lo guardaba. Mi apreciado hermano, después de ver a la Iglesia adventista descartarlo también ya, se le descarta que no puede ser el resto de la descendencia de la mujer. Después de hacer un análisis de cada una de las sectas religiosas de hoy, descubrimos que ninguno de ellos reúne los requisitos. Todas las denominaciones están, Señor, prácticamente descartados. El resto de la descendencia sí existe, está metido en las congregaciones religiosas que hoy día están, dentro de ellas están, Señor, pero que poco a poco irán saliéndose de sus denominaciones religiosas para formar el resto de la descendencia.
Mi apreciado hermano y hermana, católico y evangélico, frente a la palabra de Dios escrita que te he mostrado, enseñándote por más de 6 años en este canal 47, te podemos decir lo siguiente. 1. Arrepiéntete de todo corazón y pídele fortaleza a Dios, porque ninguna de las congregaciones, ya te hemos demostrado, es la iglesia verdadera. Arrepiéntete de todo corazón y pídele la fortaleza a Dios para aguantar, resistir hasta donde sea posible, mejorar nuestros caminos equivocados, porque aún hay tiempo para arrepentirse. Eso te quiero decir. 2, te quiero decir también, lleva siempre una Biblia, lee, estudia, escudriña, investiga para reforzar tu conocimiento en la verdad que te explicamos aquí todos los días. 3, por ningún motivo vayas a una iglesia evangélica. Ya te hemos explicado, todos están descartados. Por ningún motivo vayas a una iglesia evangélica, porque allí no está la verdad. Porque como la serpiente engañó a Eva, te van a volver a engañar. Mi tercera recomendación entonces es que por ningún motivo vayas a una iglesia evangélica. Ya no vayas. Sepárate. Huye, escapa, sal de todas estas congregaciones religiosas. Porque allí no está la verdad. Amén, sí, Señor. Porque como la serpiente engañó a Eva, te van a volver a engañar como te engañaron. Cuarta recomendación que te pido: no les creas a tu pastor, ni a los pastores, porque están en el error. No los creas. No los creas, no creas a tu pastor, ni a ningún pastor de ninguna iglesia, porque están en el error y en una completa apostasía, con argumentos falsos y artimañas te volverá a engañar. Más bien, cree en la palabra escrita. Quinta recomendación: ora a Dios como nunca, Amén, sí, Señor. para que te abra el entendimiento en esta encrucijada y confusión de iglesias que existen, en este problema de congregaciones religiosas que existen. Ora a Dios como nunca lo has hecho, para que Dios abra tu entendimiento en esta encrucijada de cientos y cientos de sectas religiosas que existen. Sexta recomendación: guarda el sábado, para que tengas el sello de Dios en la frente y en la mano. No guardes el domingo, porque tendrás la marca de la bestia, que es del papado, y que mediante una ley está obligando a grandes y a chicos a guardarlo. Sexta recomendación entonces, mi hermano: guarda el sábado, para que tengas el sello de Dios en la frente y en la mano. No guardes el domingo, porque tendrás la marca de la bestia, que es de la Iglesia Católica del Papado, y que mediante una ley está obligando a grandes y a chicos a guardar el día domingo como día de reposo en lugar del sábado, y haciéndote desobedecer a Dios guardar el sábado. Guardar domingo
es una orden de la Iglesia Católica Romana por ley del Estado. Guardar el sábado es uno de los 10 mandamientos ordenados por Dios, que es la autoridad de la más alta jerarquía que existe en el universo. A esa autoridad conviene obedecer. Aquí viene la orden de 2 autoridades, una de la Iglesia Católica Romana apoyada del poder del Estado, y la otra guardar el domingo, y la otra viene de la más alta autoridad del universo, que es Dios. Usted decidirás finalmente, mi apreciado hermano. Recuerda siempre que el epicentro de la crisis final del cristianismo está entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Es decir, entre el sábado y el domingo. Entre el sábado, que es el día de la adoración verdadera al Dios verdadero que hizo todas las cosas, y el domingo, que es el día de la adoración falsa, aquel a quien no hizo nada, Satanás, mediante la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas, están intensificando, incentivando al pueblo, enseñando al pueblo hacia la adoración falsa. Mi apreciado hermano, ten presente las recomendaciones que te estamos dando, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Las enfermedades de las pestes continúan y se van a sentar incluso rebrotes y seguirán muriendo la gente, como siempre lo he mencionado, los desobedientes católicos y evangélicos. Vamos a ver ahora, para reforzar tu conocimiento, mi apreciado hermano, relacionado a la Iglesia Adventista, que lo han considerado a Helena como lo han considerado. Y vamos a ver las contradicciones entre los escritos de Helena y la Biblia. Vamos a ver, Señor, las contradicciones, lo que enseña Helena y lo que enseña la Biblia. Aquí algunas contradicciones o enseñanzas de Helena con la Biblia. La Biblia dice una cosa y Helena dice otra. Eso es tener enseñanza antibíblica. Tenemos que creer lo que la Biblia enseña y solo la Biblia. El sectarismo ciega, hermano adventista. El sectarismo embruja, hermano adventista. Hechiza, engaña y mata. Y no hay manera de darse cuenta, de abrir los ojos, de despertar del engaño. Aunque se les esté mostrando, no pueden ver el error. El sectarismo ciega. Como ejemplo claro, lo tenemos a los judíos. Ellos no creían que Jesús era el Cristo. Los líderes judíos, sacerdotes, pueblos, no creían que Jesús de Nazaret era el Cristo. Veían su sabiduría, veían sus milagros, veían que con Jesús se cumplían todos los detalles de la profecía. Sin embargo, lo mataron, lo crucificaron, resucitó y ascendió a los cielos, pero a pesar de todo eso no lo creyeron, que Jesús era el Cristo. Y nos vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a retornar cómo el sectarismo ciega y cómo la Biblia lo menciona y cómo, Señor, se contradice entre la enseñanza de Helena de White con las Sagradas Escrituras. Usted decidirá finalmente. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, estamos viendo, mi apreciado hermano, tomándolo con mayor investigación a la Iglesia Adventista que conocemos ahora,
Vamos a ver las contradicciones. Toma nota, hermano adventista, hermano, hermana, joven, señorita adventista, que perteneces a esta iglesia. Señor, toma nota, estudia, averigua, investiga. Te va a ser importante, necesario para tu salvación en este momento tan difícil que estamos viviendo en nuestra sociedad del engaño religioso. Pero antes de mostrarte, Señor, los errores de Elena frente a la Biblia, porque es la Biblia que lo va a desenmascarar, el error de Elena, mi apreciado hermano, quiero decirte, hermano adventista, que el sectarismo ciega, que el sectarismo embruja, hechiza, engaña y mata. Y no hay manera de darse cuenta, de abrir los ojos. No hay manera de darse cuenta, por más que te demuestren, por más que tú estés viendo. El sectarismo hechiza, mata. No hay manera de abrir los ojos. No hay manera de despertar del engaño, aunque se les esté mostrando. No pueden ver el error. Ejemplo, te decía antes de terminar la media hora anterior, los judíos. Los judíos no creían que Jesús de Nazaret era el Cristo. Por más que veían al detalle todos los acontecimientos y cumplimientos proféticos que hablaron los profetas de él, sin embargo, no creían. Por eso se escribió esto. Mira lo que dice. En el libro de Lucas, a la cual lo vamos a dar lectura para el conocimiento del pueblo, cómo, Señor, el sectarismo ciega. Libro de Lucas, en el capítulo 22, versos 66, 67, 68, lo vamos a dar lectura para el conocimiento suyo, mi apreciado hermano. El libro de Lucas, vamos a pedir por favor, libro de Lucas, capítulo 22, verso 66, dice así la palabra de Dios. Primero el 66, libro de Lucas 22, 66. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, amén. Miren lo que ocurre. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. Justamente las autoridades del pueblo o de la iglesia, en donde el pueblo tenía la confianza. Es como ahora se juntan los ancianos, se juntan los pastores y son en ellos los que creen. Así estaba ocurriendo acá. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo. ¿Quién no iba a creer a los ancianos del pueblo? Justamente eran los mentirosos. Eran los que llevaron al caos al pueblo judío. Exactamente como ahora. Pero era a ellos que lo creían. El sectarismo estaba tan ciego. ¿Quiénes más se juntaron? Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y el pueblo confiaba en ellos y creía en ellos. Y no creían en el carpintero. Y le trajeron al concilio diciendo, a ver, vamos a ver a estos que supuestamente el pueblo lo creía en ellos, así como ahora creen en sus pastores, pues, ¿no es cierto?
Esto nos enseña, mi apreciado hermano, que no hay que creer en nuestros líderes religiosos como siempre se ha creído y siempre llevaron a la apostasía al pueblo, al desastre, siempre. El 67, ¿qué dice? Y ellos, estos líderes, le van a hacer la siguiente pregunta a Jesús, al carpintero, ¿en quién no creen? Como que si creyeran en él. ¿Qué le dicen? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Amén. Ahí. Dinos si eres el Cristo. Ahí le pregunta. Dinos si eres el Cristo. Como que si Jesús le dice, sí, yo soy el Cristo, y le va a creer. Estaban ciegos, embrujados, hechizados. Y Jesús sabía eso. Y que nunca iban a abrir sus ojos. Nunca se iban a dar cuenta. ¿Y eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo Jesús, si les dijera, no creeréis. Si yo les digo, no me van a creer. El verso 68, lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Amén. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que le está diciendo? Por gusto me están preguntando. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si les dijere, no me van a creer. Y también si os les pregunto, no me van a poder responder, ni tampoco me van a soltar. O sea, es por gusto. Era todo por gusto. Eso es el sectarismo, mi apreciado hermano. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Vamos a dar lectura a otro libro más, en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 31, antes de ver los errores de Elena de White con la Biblia. Vamos a lecturar el libro de Lucas 16, 31. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Ahí tienes. Si no oyen ustedes a Moisés, si no escuchan las lecciones de Moisés y de los profetas, tampoco se persuadirán, aunque si alguno se levantare de entre los muertos. No se van a convencer ni porque alguien se levante de entre los muertos, refiriéndose a Jesús que iba a levantarse al tercer día. Que porque si se levanta al tercer día van a creer que Él es el Mesías, el Cristo. No, Señor, el sectarismo ciega, el sectarismo mata, el sectarismo hechiza. Así Jesús se levantara de entre los muertos, ellos no iban a creer. ¿Quiénes? Los líderes religiosos, los ancianos, los príncipes, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Eso que la gente cree, pues, porque creen en ellos, es exactamente igual, Señor. En otra versión lo tenemos de repente, a ver qué es lo que nos dice, le damos lectura. Amén. La palabra escrita dice así, Abraham les dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Amén. Ya ven. Si no hacen caso a lo que dice la Biblia, tampoco harán caso a un muerto que vuelve a vivir. O sea, el sectarismo es totalmente negativo y eso es lo que está primando hoy en día, el sectarismo a nuestra congregación, a nuestra iglesia. Aquí algunos errores de Elena de White, llamada la profeta de la iglesia adventista y que es mujer y desde luego también en contra de la Biblia.
Uno, primera contradicción, el tema de la comida, de los alimentos. La Biblia no prohíbe, los libros de Elena sí lo prohíben. Hay que creer, mi apreciado hermano adventista, en la Biblia. Hay que volver a la doctrina apostólica, hermano adventista. Hermano adventista, usted que es adventista, escuche. Primer error de la enseñanza de Elena de White: prohibición de los alimentos. Ella prohíbe, la Biblia no prohíbe. Y lo vamos a dar lectura en el libro de Marcos, en el capítulo 7, para que te des cuenta que la Biblia no prohíbe. Marcos capítulo 7, saca tu Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Lo que dice Elena ya tú ya lo sabes. Elena prohíbe comer esto y esto y esto y esto, ¿no es cierto? Marcos capítulo 7, verso 14. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos nosotros una escena. Resulta que los discípulos habían comido el pan sin lavarse la mano. Y era bueno lavarse la mano, por supuesto que sí. Pero ellos exageraron el asunto. Y Jesús, el maestro de los maestros, el fundador del cristianismo, el creador del universo, dice, llamándolos a todos, juntándolos a todos, ahora les va a enseñar algo, el cambio que se venía ya. ¿Qué dice el verso 15? Lo damos lectura el verso 15 entonces, gloria al Señor. Amén. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Amén. ¿Qué es lo que dijo el maestro? Que no hay nada. Quiere decir que no hay nada. Y si dice que no hay nada es porque no hay nada que entre en él y que le puede contaminar. ¿Por qué decía esto? ¿Acaso Jesús no sabía de los animales limpios y los animales inmundos? ¿Acaso Jesús no sabía Levíticos 11? ¿Acaso Jesús no instruyó a Moisés en el desierto para que escribiera lo que escribió relacionado a los alimentos? ¿Acaso no sabía Jesús? Pero ahora hay un cambio, ¿verdad? Ahora viene esto. Y Jesús dice, no hay nada ahora. Eso es igual que el diezmo. Ya todo estaba, su tiempo estaba para terminar. Y Jesús vivió justos en el tiempo de ese cambio, de todas esas cosas. Y por eso llamó a la gente. Llamó a la gente. Y le comienza a decir, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Vamos a leer el verso 16. ¿Qué es lo que dice el 16? Por partes, para que pueda usted darse cuenta. 16, gloria al Señor. Amén. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ahí lo tienes. Si alguien quiere escuchar, escucha. Adventista, escucha. Verso 18. Le lecturamos verso 18. Gloria al Señor. Amén. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Amén. Entraron a la casa y los discípulos se quedaban consternados porque ellos estaban acostumbrados a lo otro, igual como enseña la iglesia adventista, los limpios y los inmundos, ¿no es cierto? Por eso es que ellos preguntaron, y Jesús le dijo, ¿ustedes también no se dan cuenta? ¿Ustedes también están faltos de entendimiento? ¿No se dan cuenta que lo que entra por la boca no contamina?
Lo que entra por la boca no contamina, Señor. ¿Y qué cosa dice? Y termina diciendo el verso 19. Le damos lectura al verso 19, lo más importante. Termina Jesucristo diciendo lo siguiente. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Amén. Ahí está. Y esto decía haciendo limpio a todos los alimentos. Ya no hay lo otro. Ya no existe lo otro. Pero Elena habla lo contrario. Y la Biblia dice lo contrario. Hermano adventista, acuérdate. Efesios 2:20. Nadie, Señor, que la iglesia tiene que estar fundada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Acuérdate de 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Acuérdate de Apocalipsis 22, 18, 19. Hermano adventista, que te acabo de demostrar, haciendo limpio todos los alimentos. Eso es el fundamento ahora. Nadie puede agregar, quitar, sacar, modificar, añadir, agregar, sino su nombre va a ser borrado del libro de la vida. ¿Cómo estará el caso de nuestros hermanos adventistas delante del Señor por estas falsedades, estas mentiras que están enseñando al pueblo? Acuérdate, Señor hermano adventista, Gálatas 1, aún viniera un ángel del cielo y anuncia otra cosa de lo que hemos anunciado nosotros. Mateo es el que, Marcos es el que está diciendo, haciendo limpio todos los alimentos. Y Elena dice, hay inmundos y hay limpios. Y este come y esto no se come. Entonces, mi apreciado hermano, cuidado. Gálatas, si se presentara un ángel del cielo y dijere otra cosa de lo que nosotros hemos anunciado, el tal sea maldito, maldito. Y se van a perder tanto el que enseña como los que siguen esa misma enseñanza. Totalmente probada entonces. Pero esto nomás no va a ser la prueba, mi apreciado hermano. Vamos a hacer un estudio exclusivo, dedicado exclusivamente al asunto de los alimentos. Aquí solamente de una manera genérica se está tratando de probar. Segundo error. 2. Elena enseña, según su libro, escucha ahora, Patriarcas y Profetas, dice que Noé no sabía que pasarían 7 días después de los 120 años. Esto es lo que dice Elena. Elena dice que Noé no sabía, Señor, que iban a pasar 7 días después de los 120 años, Señor, de la prédica de Noé, y que Noé no sabía. Pues la Biblia dice que Noé sí sabía. ¿Pero por qué sabía Noé de los 7 días? Porque Dios se lo dijo. Dios se lo avisó, así está escrito. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 7, verso 1 primero, luego el verso 2 y luego el verso 3 hasta el 4. Lo damos lectura, gloria al Señor. La palabra escrita dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gloria a Dios. El primer versículo es fundamental. 7:1 de Génesis. Dice, y Jehová dijo a Noé. Ahí lo tienes. Y Jehová dijo a Noé. ¿Qué es lo que le dijo a Noé? Todo lo que está en el 2, en el verso 3, en el verso 4. ¿Me está usted entendiendo? En el verso 1 dice, y Jehová dijo a Noé. ¿Qué cosa? ¿Qué le dijo? A ver, verso 2. ¿Qué le dijo? Amén. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra,
mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Amén. Gloria a Dios. Ese es el verso 2, ¿no es cierto? Él está diciendo. Pero ahora lecturemos el verso 4. ¿Qué es lo que dice el verso 4? Justamente lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que le dice en el verso 4? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, clarito, mi apreciado hermano, el verso 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Le está avisando, le está comunicando, como dice en el verso 1, y Jehová dijo a Noé. En el verso 4, porque pasados aún 7 días, Noé sabía que iba a pasar 7 días después de los 120 años. Yo haré llover. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. E incluso sabía que iba a llover 40 días y que iba a llover 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser que hice. Verso 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que lo mandó Jehová. Señor, ¿quién miente? ¿Quién engaña? El ángel que se le apareció a Elena, ¿cómo se llamó? ¿Cómo sacó Elena que Noé no sabía? Cuando en la Biblia dice que sí lo sabía. Incluso los 40 días y los 40 noches de la lluvia lo sabía Noé. ¿Cómo que no sabía los 7 días pasados de los 120 años? Señor, esto es el error de Elena de White. Vamos a ver otros errores más, pero la hora nos ha ganado. El día de mañana completaremos algunos errores más de Elena de White para, Señor, cifrar nuestra esperanza en lo que dice la Biblia y en los versos de Efesios 2:20, 1 Corintios 3:11, Apocalipsis 22, 18 y 19. No podemos agregar, quitar, modificar, Señor, de lo contrario, nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Si aún un ángel se presentara y nos enseñara lo contrario que nos enseñaron los apóstoles y los profetas, Señor, debemos de desecharlo. Ha llegado el momento de desechar todo lo que no está escrito, mi apreciado hermano. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. No te pierdas porque vamos a seguir viendo los errores de Elena de White frente a la Biblia. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria a Dios. santuario se